comentarios pertinentes la clase pasada refiriéndome a la URSS. Muy bien. ¿Y qué le ocurre en particular a Alemania, chicos? Bueno, Alemania en primer lugar es ocupada por 4 fuerzas militares. El ejército estadounidense, el ejército inglés, el ejército francés, tropas, vamos a decir, tropas estadounidenses, tropas inglesas, tropas francesas. Estas tropas quedaron instaladas, quedaron ocupando Alemania, la Alemania occidental, y la Alemania oriental, es decir, del este, quedó ocupada por las fuerzas o por las tropas rusas. Para apenitas termina la guerra. Bien, para 1947 esto ya se formaliza y ya son tropas rusas del lado oriental y tropas del mundo capitalista. Ya no identificamos si son yanquis, si son ingleses o si son franceses. Ya hablamos de tropas capitalistas. Y también es el texto de la Guerra Fría, ¿no? Este es el texto en realidad de economía mixta, Meli. No, en el contexto. El contexto es la Guerra Fría, sí. El contexto es la Guerra Fría, sí. No, me libero de vos abajo y ahora venís arriba. Chau, andá. Bueno, loca parezco hoy, perdónenme. Les decía, en 1947, vamos a anotarlo, 1947, se crean 2 repúblicas independientes. Es difícil imaginar esto, pero esto formalmente ocurrió. ¿Qué repúblicas? La República Federal Alemana, era la capitalista. Vamos a anotarlo acá, ¿sí? Con ese nombre, República Federal Alemana, era la Alemania capitalista, república con todas sus instituciones, bien independiente, es la Alemania que está la Alemania occidental. Y del lado oriental se va a crear la República Democrática Alemana, ¿sí? Que es la oriental, la del este, es decir, la comunista. La federal es la capitalista, la democrática era la comunista. ¿Y qué le pasa en particular, jóvenes, a la ciudad de Berlín? Berlín, si ustedes lo googlean, está en la parte del nordeste, ¿sí? de Alemania. Bueno, Berlín queda dividida, la pequeña ciudad de Berlín, queda dividida también en 2 partes. Berlín occidental, es decir, del oeste, queda bajo la influencia capitalista. Y Berlín oriental, es decir, del este, queda bajo la influencia comunista, ¿sí? El gran símbolo de la separación del mundo en 2 bloques, ¿qué será? Será el famoso Muro de Berlín, que también les quiero aclarar. No se van a creer que el Muro de Berlín se construyó allá por el final de la Segunda Guerra Mundial. No, el Muro de Berlín se levantó en una noche a todo ritmo, en una noche de 1961 recién. Antes Berlín quedó dividido por alambres tejidos, de púa por cierto, con distintos puestos de soldados que tiraban a matar cuando se quería pasar de un lado para el otro. Esto es lo que ocurría. Pero el muro se levantó en una noche de 1961. Lo cierto es que el muro de Berlín es el gran símbolo de la separación del mundo en 2 bloques. Por eso, la fiesta de tanta gente que se reencontró cuando en 1989 se tiró el muro abajo. Bien. Dicho esto, dejemos ahí entonces el contexto general y digamos que Estados Unidos impulsó, yo ya se los nombré una vez, el Plan Marshall, ¿sí? Anunció un plan para reconstruir las economías devastadas por el conflicto. El nombre es del apellido George Marshall, que era un militar, secretario de Estado norteamericano, que ideó un programa de créditos baratos, ¿sí? Es decir, con intereses fáciles de pagar, cuando termina la Segunda Guerra Mundial. En principio, los Estados Unidos anunciaron la implementación del Plan Marshall para todas las economías devastadas por el conflicto. Después quedó claro que los países soviéticos, los países comunistas no iban a aceptar esa ayuda.
Pero el Plan Marshall entonces se impulsó a partir de 1947. Estaba la experiencia de la primera posguerra, no se querían cometer los errores de la primera posguerra, o después de los hechos cometidos esos errores después del final de la Primera Guerra Mundial, así que este plan era un plan de créditos baratos. Había que asegurarse, o había que asegurar que el deudor pudiera cancelar esos créditos. Fue muy exitoso el Plan Marshall y realmente logró la reconstrucción de las economías europeas capitalistas. Sin ir más lejos, la República Federal Alemana, la Alemania capitalista, experimentó un crecimiento sin precedentes que se recuerda como el milagro alemán, ¿sí? Y para el caso de Japón, que quedó también bajo la influencia del mundo capitalista, también se habla del milagro japonés, y eso que quedaron bien quebrados los japoneses. Bueno, desde el lado de Rusia también se impulsó un programa económico de recuperación de las economías que se conoce como Comecon o como CAME. No les podré hacer la traducción porque estamos hablando de ruso, pero lo cierto es que del lado comunista entonces el programa económico para reconstruir las economías devastadas por el conflicto, las economías que quedaron bajo la órbita soviética, se conoce sobre todo con el nombre de Comecon. A veces se utiliza CAME, pero en general lo más común es Comecon. Por supuesto que no fue tan exitoso como el Plan Marshall, digo por supuesto porque la política, no estoy criticando el comunismo, lo que estoy diciendo es que la política, el sentido de esa política económica fue bastante contradictorio, sobre todo al comienzo. Bien, y desde el lado capitalista, ¿sí?, se creó una alianza político-militar que se conoce con el nombre de OTAN, ¿sí? La OTAN fue creada desde Estados Unidos, les quiero decir, un pacto, una alianza militar, política, ideológica, que se conoce, todavía existe, Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, Organización del Tratado del Atlántico Norte. Esta alianza militar se creaba, informaba a Estados Unidos, desde el mundo capitalista para defenderse del posible avance comunista. En una alianza entre países capitalistas, alianza militar, política, ideológica. ¿Hubo algún tipo de alianza del lado comunista, de alianza militar comunista? Sí. El Pacto de Varsovia, ¿sí? El Pacto de Varsovia, entonces, fue la alianza político-militar comunista o creada por el comunismo para defenderse del avance capitalista. Las tropas de la OTAN y las tropas del Pacto de Varsovia se enfrentaron en esta Guerra Fría. No se enfrentaron ni dentro de Europa, ni se enfrentaron en Estados Unidos, menos aún en América Latina, ¿no es cierto? Se enfrentaron, por ejemplo, en Vietnam, por ejemplo, en Corea, ¿sí? Ahí vemos a las tropas, tanto capitalistas como comunistas, enfrentadas. Y, por otro lado, también quiero aclarar que la retórica, esta cosa de hablar y de repetir del final del mundo y el potencial estallido de la Tercera Guerra Mundial, les aviso que provino sobre todo de Estados Unidos, ¿sí? Bueno, dicho esto, volvemos al texto. Hemos nombrado los indicadores de los años dorados del capitalismo. ¿Cuál era el objetivo, entonces, de las economías capitalistas en los años dorados? Lograr el pleno empleo. Si se lograba el pleno empleo, por ello la fuerte intervención del Estado, si se lograba el pleno empleo, y en ese pleno empleo también con sueldos relativamente altos, la gente aumentaba su poder adquisitivo, iba a poder consumir más e iba a disfrutar de las bondades del modelo capitalista. Esta intención, este objetivo de pleno empleo, concretamente económico, porque tiene que ver con dinamizar la economía interna, también tenía detrás un fundamental objetivo político. Había que lograr que la gente, reitero,
disfrutara de las bondades del capitalismo, así lo dicen los textos. ¿Por qué? Porque si disfrutaba de las bondades del capitalismo, no se le iba a ocurrir la peregrina idea de volcarse al comunismo. Y esta dinámica, digo, de lograr políticas de pleno empleo y de redistribuir ingresos, fue notoria, fue particular, fue característica de países con gobiernos conservadores, ¿sí? De los más tradicionales en Europa capitalista, que era medio raro pensar, wow, se les ocurrió redistribuir el ingreso de forma más equitativa, que los sectores populares, sobre todo, puedan disfrutar de un cierto bienestar. Sí, va a decir el autor, lo consideraron estos gobiernos de tradición más de derecha, más conservadora, que en general defienden o protegen los intereses de las clases acomodadas, les pareció, consideraron muy oportuno y muy necesario impulsar un modelo de redistribución de la riqueza de manera más equitativa porque lo consideraban el mal menor. Vamos a redistribuir, esta era la política de estos estados, bajo estos gobiernos conservadores, vamos a redistribuir de manera más equitativa porque es fundamental que la gente disfrute de las bondades del capitalismo. Y este es un objetivo concretamente político que estuvo detrás de la adopción de los programas de economía mixta y de la instauración de un modelo de EBK, de un modelo de estado de bienestar keynesiano. Sigo con el texto. Entonces, ¿a qué se denomina economía mixta? Esto ustedes lo tienen que saber, ¿sí? Yo ahora después lo voy a marcar en el capítulo, pero ya se los digo ahora. La economía mixta, el término, el concepto en realidad de economía mixta, alude a la coexistencia del Estado y del mercado en la regulación económica. Coexistencia del Estado y del mercado en la regulación económica. ¿Para qué? Para dinamizar la oferta y la demanda macroeconómicas y sostener el pleno empleo. Para dinamizar la oferta y la demanda macroeconómicas y sostener el pleno empleo. Lo vamos a leer, es textual del capítulo, después se los marco. ¿Y a qué se denomina EBK? Estado de bienestar keynesiano. Acá el autor da varias definiciones. Yo me voy a quedar con una sola, después también se las voy a marcar, pero les leo textual. Se denomina EBK, Estado de Bienestar Keynesiano, al conjunto de programas sociales de redistribución por fuera del circuito productivo y a los planes de intervención económica anticíclicos. Va de nuevo. ¿A qué se denomina EBK? Estado de Bienestar Keynesiano. A los programas sociales de redistribución por fuera del circuito productivo y a los planes de intervención económica anticíclicos. ¿Me ven que bajo la mirada? Pues estoy leyendo textual, ¿eh? Bueno, les decía, ¿por qué se implementaron los modelos de EBK y los programas de economía mixta? El objetivo fundamental, además de las cuestiones económicas, había un objetivo político fundamental que es el que les acabo de decir. Redistribuir la riqueza de manera más equitativa para que la gente disfrutara de las bondades del capitalismo, no fuera cosa que se les ocurriera volcarse al comunismo. Este, va a decir el autor, este objetivo político fundamental era el mal menor. Esto lo dice textualmente Silding. Bueno, otro tema. ¿Cuáles son los instrumentos fundamentales, los instrumentos más importantes de la teoría keynesiana? Bueno, el déficit presupuestario, los impuestos progresivos, el establecimiento de organismos de planificación, el reconocimiento del rol sindical y la manipulación de las tasas de interés. Los voy a repetir, después se los marco. ¿Cuáles son los instrumentos más importantes de la teoría keynesiana? El déficit presupuestario, los instrumentos progresivos, el establecimiento de organismos de planificación, el reconocimiento del rol sindical
y la manipulación de las tasas de interés. Bueno, vuelvo a nombrar indicadores o aspectos característicos de estos años dorados del capitalismo. El pleno empleo, como hemos dicho, el crecimiento económico, la importancia del Estado, del rol del Estado en la investigación. Ese es otro dato muy, muy característico de las décadas doradas, la importancia del rol del Estado en la investigación, en los avances científicos y en los avances tecnológicos. Y otro indicador, y acá viene la pregunta de alguna compañera que me hizo y que le respondí. La conformación, es otro indicador de estos años, la conformación de un marco, dice el autor, supranacional de cooperación. ¿Para qué? Para evitar problemas entre naciones capitalistas. Ese marco supranacional, reitero, como dice el autor, la creación de ese marco supranacional de cooperación económica para entre naciones capitalistas, tuvo como objetivo evitar problemas entre ellas. Y dicho, se dice formalmente lo del marco supranacional de cooperación económica. ¿Cómo lo podemos decir de manera informal? Es la creación de los mercados regionales, es la creación de instituciones supranacionales, yo ya les nombré dos, que en teoría no pertenecen a ninguna nación en particular y que son creadas para ayudar a la reconstrucción de los países devastados por el conflicto. Ahí entonces el autor nombra algunos. Uno es el GATT, es el Acuerdo General de Tarifas y Comercio, esto de poner aranceles comunes que promuevan la libre circulación de productos, pagando o no pagando ningún arancel o impuesto aduanero o pagando impuestos muy baratos, ¿sí? Otro va a ser la CECA, ¿sí? Que es la Comunidad Económica del Hierro y del Acero. Esta CECA sería absorbida después por la CEE, que es la Comunidad Económica Europea, que hoy es conocida como UE, ¿sí? Pero en aquellos años nacieron con esos nombres. Esos son los organismos que se crean o los acuerdos que se firman, y ya hemos hablado del, lo estoy mirando, pero bueno, yo sé que lo dije, lo del Banco Mundial y lo del Fondo Monetario Internacional. Bueno, ¿hasta acá vamos con esto? Profe, Sí. las comunidades que mencionaste recién son de la cooperación económica. Son ejemplos de esta cooperación económica supranacional. Supranacional porque son acuerdos que engloban, que integran a varios países y no pertenecen a nadie en particular. Sea un acuerdo económico, que nadie lleva la voz cantante, sino que los países miembros se tienen que poner de acuerdo, sea una institución como podía ser el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional. Sí. Y todo lo que habías dicho antes de pleno empleo, crecimiento económico. Esos son los postulados, son postulados de la teoría keynesiana. Ok, está bien. Perfecto. ¿Escucharon lo de la compañera Medina? ¿Quieren que reitere algo de eso? Ahora yo en breve lo voy a marcar en el capítulo, pero una cosa son los postulados de la teoría keynesiana, los postulados más importantes, y otros son los ejemplos de la cooperación supranacional, cooperación económica supranacional. ¿Estamos hasta acá? No, yo, profe. ¿Qué eran los postulados de Keynes? Los postulados de Keynes son los postulados estos del déficit presupuestario. En realidad el autor los describe como los instrumentos más importantes, ¿sí? Los postulados por ahí ponele que sean otros, pero los instrumentos más importantes de la política keynesiana o de esos postulados keynesianos, ¿sí? El déficit presupuestario, ¿esto lo anotaste, Milagros?
Sí, lo tengo anotado, pero como entré tarde, por eso quiero No te que me preocupes, esos del déficit presupuestario, impuestos progresivos, esos son instrumentos más importantes de la teoría keynesiana. ¿Sí? Sí, Muy buenísimo. bien, bueno. Entonces, me refiero a la última parte del capítulo antes de comenzar con lo de la crisis del 73. El autor dice, bueno, estos años dorados del capitalismo coinciden con profundos cambios sociales y culturales. ¿Quién habló, quién describió muy bien estos cambios sociales y culturales? Eric Hobsbawm, este historiador inglés, como yo les he dicho, que aparece sobre todo en lo que hemos visto de Revolución Industrial. Él tiene su libro, entre tantos que escribió, Historia del siglo XX, cuya lectura recomiendo. Ustedes me dirán, pero profe, ¿qué nos estás diciendo? ¿Un libro de historia? No es un libro de historia. Él como historiador en la introducción dice, me van a disculpar mis lectores, este es un libro que nada tiene que ver con un libro de historia, esto tiene que ver con un libro de relatar mi experiencia de vida como corresponsal de guerra, como periodista, también como historiador, pero realmente es una lectura muy amena. En ese libro hay dos capítulos que se llaman La Revolución Cultural y La Revolución Social. Y acá Ezequiel Sirlin, que es el texto que ustedes tienen que leer, se refiere a esos cambios sociales y culturales característicos del último cuarto del siglo XX, que coinciden con estos años dorados del capitalismo y que después se van a extender. ¿En dónde se produjeron esos cambios que son tan profundos, que por eso se habla de revolución? Hobsbawm los describe como revolución. Bueno, en el mundo capitalista central, en los países potencia, que de hecho Hobsbawm dice, yo me voy a referir a los países que conozco. Pero esos cambios, más tarde o más temprano, con por supuesto las especificidades nacionales, llegarán a nuestros países. Bueno, el autor dice, se produjeron 4 cambios sociales fundamentales que conllevaron otros cambios en la sociedad y en la cultura. Esos 4 cambios sociales fundamentales tienen que ver con la muerte del campesinado, la explosión de la demanda de estudios universitarios, la explosión de las poblaciones, explosión en el sentido de auge, ¿no? De las poblaciones urbanas, la gente viviendo en las ciudades en su mayoría, y el nuevo rol adquirido por la mujer. Bueno, los explico. La muerte del campesinado, desde ya, no es que mueren campesinos, yo creo que esto lo dije alguna vez, se describe así porque el número de campesinos a nivel mundial se reduce y mucho. ¿Por qué ocurre esto? Y porque naturalmente la gente se va a las ciudades. El mundo del último cuarto del siglo XX se vuelve profundamente urbano. Quedan 3 lugares nada más en el planeta, miren lo que les digo, con mayoría de población campesina. Una, por ejemplo, el África subsahariana, por ejemplo. Pero la mayoría de la población planetaria, ojo, se vuelve urbana. Esto va a generar otro cambio social fundamental en las ciudades. ¿Por qué? Y porque las ciudades, las grandes urbes y las pequeñas también, deberán adaptar su infraestructura a albergar tanta cantidad de población y sobre todo a crear nuevas formas de transporte público, nuevos medios de transporte público para tanta cantidad de gente. Hay una explosión también de la demanda de estudios universitarios. Y eso se relaciona con la aparición directa, con la aparición de un colectivo estudiantil. Jóvenes, les recuerdo, se está hablando de los países centrales, jóvenes que se encuentran en los campus universitarios, provenientes cada uno de su propia cultura, pero que conforman un colectivo estudiantil con los mismos objetivos, con los mismos intereses, jóvenes que fueron muy críticos de la sociedad de los adultos de esos tiempos. Jóvenes que van a provocar, estos jóvenes estudiantes universitarios, van a provocar profundos cambios culturales. Y ya les hablo de cambios culturales también. Por ejemplo, el hipismo, ¿sí? El Mayo francés, la protesta estudiantil de mayo de 1968 en París, jóvenes estudiantes universitarios que le reclaman al gobierno de Charles de Gaulle, que era el presidente de Francia por aquellos años, le reclaman por mayor democracia. El país
cuna de la Revolución Francesa y de los derechos del hombre y del ciudadano, todo divino, decían estos jóvenes, pero resulta que Francia sigue teniendo colonias. ¿En qué quedamos? ¿Sí? Este era el reclamo. Esos jóvenes que tanto le reclamaron y que provocaron ese estallido estudiantil en mayo de 1968, que todavía hoy aparece alguna pintada en alguna manifestación de la imaginación al poder. Esa frase es de los jóvenes parisinos de 1968, contagió a otros estallidos sociales dentro de Europa, de jóvenes que imitaban a los jóvenes franceses. Y finalmente, en cuanto a cambios sociales, el rol de la mujer. La mujer considera que quiere, si no puede superar al hombre, por lo menos ponerse en igualdad de condiciones. Entonces la mujer se va a poner a estudiar mucho más, porque ya lo hacía desde antes, pero se va a poner a estudiar más. Se va a ver a la mujer en la docencia universitaria, en estos años dorados del capitalismo. Docencia universitaria, antes un ámbito absolutamente privativo del hombre. Se va a ver a la mujer en la carrera empresarial, y entonces naturalmente va la mujer a atrasar la edad de maternidad. Acá un cambio social, como es el nuevo rol de la mujer, el protagonismo de la mujer, se va rápidamente o va a provocar rápidamente cambios culturales. La aparición de los movimientos feministas, y de la mano de la aparición de los movimientos feministas, la aparición de los movimientos de homosexuales. ¿No había homosexuales en el mundo antes del último cuarto del siglo XX? Claro que existían los homosexuales desde que el mundo es mundo. Lo que pasa es que ahora, imbuidos, influenciados de las ideas de la libertad, también esto prescribía o impulsaba la idea de: a mí nadie me puede imponer una elección sexual, y si quiero lo digo públicamente, porque nadie me puede decir nada, ¿sí? Entonces, movimientos feministas, movimientos homosexuales, movimiento por la píldora anticonceptiva. La mujer atrasa la edad de la maternidad y algún método más efectivo tiene que usar. Movimiento por la legalización del aborto. Acá les voy a contar un ejemplo, nada más para ilustrar el caso. En 1971 gana elecciones comunales en un pequeño pueblito de Italia. Italia es el país que tiene de sede al Vaticano, que es la jefatura de la Iglesia Católica, el papado. Bueno, gana elecciones comunales en un pueblito italiano una mujer cuyo principal lema de campaña fue a favor del aborto, ¿sí? Por ejemplo. Y esto es un dato que llama la atención de esos años. Esto no había ocurrido antes. Y describiendo algún cambio cultural más, también les podría contar el auge del individualismo. Esto es algo muy, muy característico del último cuarto del siglo XX. La gente que se va a vivir sola, estos jóvenes que abandonan la casa familiar para irse a vivir solos. La reducción, la disminución del número de matrimonios, la gente se casaba menos, ¿sí? Y la pérdida de credibilidad de la Iglesia Católica frente a sus fieles, pierde credibilidad frente al avance de otras religiones y de otras sectas, de sectas también. Esto es algo muy típico del último cuarto del siglo XX. Bien, hasta acá cambios sociales y culturales. ¿Iba a durar esta expansión del capitalismo? No. En algún momento estos modelos de EBK y estos programas de economía mixta van a entrar en crisis. Hay un hecho puntual. En 1973 se inició la crisis del petróleo. La crisis del petróleo fue un problema que comenzó, reitero, en ese año, en 1973, cuando los países, ahí está, nucleados en la OPEP, Organización Productores Exportadores de Petróleo, ¿sí? OPEP, Organización de Productores y Exportadores de Petróleo. Cuando los países nucleados en la OPEP
en ese año, en 1973, le anunciaron al mundo que a partir de ese momento ellos le iban a poner precio al barril de crudo. Y claro, si ellos lo producían y ellos lo exportaban, naturalmente dicen, nosotros le vamos a poner, empezamos desde ahora a ponerle precio al barril de crudo. Crudo es el petróleo sin explotar, ¿sí? Así como uno lo saca como recurso natural. Hasta ese momento el barril de crudo en los años, en la gran parte de la gran mayoría de la etapa de los años dorados, el barril de crudo salía $5. La verdad que era bastante accesible, si no barato. Bueno, en ese año, en 1973, la OPEP aumentó en 3 oportunidades el precio del barril de crudo. Y las potencias occidentales, ¿sí? Sea Estados Unidos, sea Alemania, Gran Bretaña, Francia, empiezan a rasgarse las vestiduras a decir, ¿cómo puede ser? Y le empiezan a dedicar una gran parte de su economía, de sus presupuestos, a la carrera de investigación, a la carrera científica y tecnológica, en particular para encontrar fuentes alternativas de energía al petróleo. Evidentemente hasta ahora no han encontrado algo que resulte tan efectivo como el petróleo, porque si no, no se entiendan las guerras que se han producido, por ejemplo, en Irak, en el Golfo, qué casualidad, países petroleros, había que buscar armas de destrucción masiva. Un poco ingenua la lectura. En realidad lo que se ha buscado es petróleo, ni que hablar con lo que ocurre en Venezuela, ¿no? País que tiene petróleo. Bueno, esto digo como para entender un poco la dinámica. Ahora bien, este problema que inicia la crisis, que se conoce como la crisis del petróleo, un hecho puntual, la cuestión del petróleo, se combinó con problemas estructurales que ya traían las economías capitalistas. Problemas estructurales refiere o significa problemas profundos de las economías capitalistas. Entonces, la combinación de una cuestión coyuntural, momentánea, como fue lo del petróleo, se combinó con problemas que arrastraban desde antes las economías capitalistas. Y esto hizo aún más grave la crisis del 73. Esa crisis es conocida también como la época de la estanflación, ¿sí? Stagflation, si tuviéramos que hablar en inglés. Este término, estanflación, fue un término acuñado por economistas de aquellos años, ¿sí? Fue la primera vez, esto era un fenómeno novedoso, que se veía por un lado, estancamiento económico y al mismo tiempo inflación de precios. Entonces, los economistas crearon este término, estanflación, porque era la primera vez que se veían dos fenómenos aparentemente opuestos, estancamiento económico e inflación de precios. Y esta crisis causada por la combinación de problemas coyunturales, esto es lo del petróleo, momentáneos, con problemas estructurales, problemas que arrastraban de antes las economías capitalistas, va a agravar aún más la situación. ¿Cuál es el epílogo? ¿Cuál será el cierre de este capítulo? Bueno, el autor describe esta crisis, les va a dar opiniones de diversos estudiosos, opiniones que yo no voy a pedir, no se les van a requerir ni en la evaluación formativa ni en el final, pero se van a encontrar con eso, con opiniones de estudiosos que dicen que la economía entró en crisis, la economía capitalista en los años dorados entra en crisis por problemas monetarios. Otros estudiosos hablan de problemas en el consumo interno, es decir, hay diversas explicaciones de los economistas. ¿Qué es lo que va a decir el autor? Es un poco lo que pensamos en la cátedra, que en general somos historiadores. No nos podemos quedar solo con un motivo. La crisis que va a terminar con los años dorados del capitalismo y que va a provocar a comienzos de la década de 1980 la aparición de un nuevo modelo de Estado con nuevas políticas económicas, que serán el Estado neoliberal, ¿sí?, ha sido provocada, vamos a decir nosotros, por un conjunto de causas económicas, políticas y sociales.
Este es el cierre, ¿sí? Nosotros después tenemos un capítulo en particular referido a lo del modelo neoliberal. Bueno, vamos con el texto en mano. Antes de ir con el texto en mano, les pregunto si ustedes tienen alguna consulta. Yo, profe. Sí, Milagros, dale. Los años dorados, que fue cuando el capitalismo estuvo mejor, digamos, que fue desde la Guerra Mundial hasta la crisis del 73. Son las de, mira, el autor del capítulo le da un corte en 1973 porque en realidad él analiza el periodo 1945-1973. Ahora, se llama Años Dorados del Capitalismo a la época que va, o que se desarrolla en las décadas de 1950, 1960 y 1970. Y si ustedes me dicen, profe, pero se corta antes, porque en el 73 empieza la crisis del petróleo, sí, empieza ese problema puntual, pero todavía hay un momento de expansión y de bienestar para estas sociedades del mundo capitalista, Milagros, desarrollado, de los países centrales, de los países potencia. Esos son los años dorados del capitalismo. Que llegue algo a países como los nuestros, como los de América Latina, en general, no. Los años dorados del capitalismo son los años de gran expansión económica que experimentan los países del capitalismo central, esto es, en concreto, Estados Unidos y los países de Europa capitalista, de Europa occidental, y que se desarrollan durante las décadas de 1950, 1960 y casi toda o gran parte de la década de 1970, ¿sí? A pesar del inicio del problema del petróleo. Y lo novedoso, lo reitero, lo dije al principio de la clase, lo novedoso, lo paradigmático, lo significativo, lo que nos llama más la atención de estos años dorados del capitalismo fue la expansión económica, el bienestar, el autor lo llama la bonanza económica, de la que disfrutaron los sectores medios y los sectores populares, ¿sí? Ese es un indicador. El modelo, la fuerte intervención del Estado en la economía y en la sociedad, ¿sí? Y el aumento del consumo, ¿sí? Un desarrollo económico sin precedentes, ¿sí? Esos son los indicadores de los años dorados del capitalismo. ¿Sí, Milagros? ¿Está claro? Sí, profe, gracias. Por favor. Bueno, vamos con el capítulo que arranca en la página 251 de Ezequiel Sirlin, El ciclo de la economía mixta en el capitalismo central, 1945-1973. Les reitero, estos son los años que analiza el autor. Bien, y dice el primer párrafo, en el periodo comprendido entre 1950 y 73, la economía mundial creció a un ritmo extraordinario. Tanto los países del capitalismo central como los subdesarrollados del tercer mundo y los denominados socialistas del este europeo registraron avances notorios en sus industrializaciones. Con mayor aceleración, el mundo se hizo más urbano y menos rural, más internacional en la composición de capitales, esta de circulación de capitales a nivel financiero, las pautas de consumo, las formas de producir y de contaminar el planeta. El sistema de explotación centro-periferia, países potencia, países subdesarrollados, países potencia, países emergentes o en vías de desarrollo, eso centro-periferia, que había surgido con el origen de la economía mundo durante el siglo XVI, desde luego mutó, cambió, otra vez en sus mecanismos y actores involucrados en cada lugar. Pero a pesar de la descolonización que acompañó este periodo, ahora lo voy a aclarar, no se modificó lo más básico de la relación entre regiones ricas y pobres, el desarrollo desigual con exportación de contradicciones del mundo desarrollado al subdesarrollado. Bien, acá el autor dice, hay un montón de cambios en el periodo 1945-1973, pero hay algo que no se modifica, y es que la idea y la situación de países ricos y países pobres se mantiene igual que en el siglo XVI, que es la época de la conquista de América, ¿sí? y la colonización y la organización de los imperios coloniales en América. Esa idea de países ricos y países pobres se mantiene. ¿Qué va a pasar a comienzos de la década del 80 cuando se instauren estos modelos de Estado neoliberales? La riqueza a nivel planetario se va a concentrar aún más en menos manos. Va a haber
menos gente, hoy lo vemos también, menos gente, mucho más rica. Va a profundizarse esta redistribución desigual de la riqueza con un ingreso hacia arriba, ¿sí? Redistribución hacia arriba en el sentido de las clases más acomodadas. Pero bueno, esa situación, ¿no? Como para presentar las primeras ideas del autor. Yo voy a ir directamente a la página 252. Oigan, ustedes tienen que leer todo. No, primero voy a aclarar. Voy a aclarar a qué se denomina descolonización, que el autor lo nombra al principio. Se denomina descolonización al proceso por el cual países que históricamente habían estado dominados bajo el yugo imperialista, es decir, que países que eran colonias, comienzan a declarar sus independencias. ¿Cuándo estos países, históricamente colonias, comienzan a declarar sus independencias? A partir del final de la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué es lo que aprovechan estas antiguas colonias? Aprovechan que los países potencia, los países imperialistas, habían quedado muy debilitados después del conflicto. Y entonces aprovechan y empiezan a declarar sus independencias. Hay diversas formas de declarar independencia, hay diversas modos diversos de alcanzar la independencia o de transiciones hacia la independencia. Por ejemplo, tienen modelos de transición pacífica, es decir, que no hay guerra, que la antigua potencia acepta la declaración de independencia del país que estaba colonizando. Hay transiciones que fueron violentas, ¿sí? Como el caso de las guerras de Argelia, que eran colonia de Francia. Es terrible lo ocurrido ahí, ¿sí? Estos países, en 1955, estos países de reciente independencia, en la conferencia de Bandung, 1955, conferencia de Bandung, estos países de reciente independencia se reúnen, Bandung queda en Indonesia, y le anuncian al mundo que ha nacido el movimiento de los países no alineados. Esperen que lo tengo que corregir. Ahí está. Movimiento de los países no alineados o tercer bloque. Ahí está. Así se conocieron estos países, porque el autor les habla de los países descolonizados, países no alineados o tercer bloque. ¿Qué es lo que anunciaron entonces en Bandung? Anunciaron que creaban el movimiento de los países no alineados o tercer bloque porque no iban a estar alineados ni debajo del capitalismo, es decir, no iban a estar alineados debajo de Estados Unidos, que era considerado el primer bloque, no iban a estar alineados tampoco debajo de la URSS, que era el bloque comunista, que era considerado el segundo bloque. Ellos anunciaban la creación del tercer bloque, países no alineados. A ver, estos países luego fueron llamados países del tercer mundo, y ustedes saben que el tercer mundo está asociado a la pobreza. Es decir, su desarrollo económico no fue muy positivo, que digamos. Pero esto es lo que ocurrió y de esto habla el autor. Y por eso también aclara, hay cambios. Esto de la descolonización es un cambio muy profundo. Hay cambios sociales y culturales también muy profundos, pero lo cierto es que esta situación de países ricos, países pobres, se va a mantener. Bien. Vamos a marcar en la página 252, les reitero, hay que sí o sí leer todo bien. Perdón, al final de la 251 dice, más allá del grado de incidencia que se les adjudique con respecto a lo estable que resultó el crecimiento, lo cierto es que, promediando el siglo, esos estados comenzaron a intervenir en la regulación de las economías nacionales como nunca lo habían hecho. Casi todas las medidas que implementaron en este sentido habían sido concebidas en los años 30 como respuesta por la Gran Depresión. Es el modelo de Estado interventor.
y más aún durante la Segunda Guerra, debido a la necesidad que los gobiernos habían tenido de comandar la plena utilización de los recursos. Sin embargo, en el periodo que se abre en 1945, las intervenciones fueron cada vez más sistemáticas y audaces, considerando que se implementaron en tiempos de paz, ¿sí? Y ahí nombra países: Estados Unidos, Francia, Italia, Japón, República Federal Alemana, que era la república capitalista, ¿sí? Los gobiernos de posguerra impulsaron planes que en mayor o menor medida contemplaban avances en la planificación estatal sobre áreas que antes regulaban los mecanismos del mercado basados en la competencia económica. Y ahí dan los ejemplos. Yo leo 6, 2, 4, sí, 5 renglones después, dice: el objetivo prioritario era garantizar que el crecimiento fuera todo lo constante que debía ser para evitar el desempleo. Y allí donde la dinámica natural del mercado no aseguraba ninguna de las dos cosas, se profundizaba la intervención correctiva del Estado, avalada por las teorías de John Maynard Keynes, ¿sí? Aquel economista inglés que muere unos meses después del final de la Segunda Guerra Mundial, cuyos postulados él había ya planteado desde fines del siglo XIX, en plena época del liberalismo económico. Él, por ejemplo, había dicho: señores empresarios, paguen más salarios. Si ustedes aumentan los salarios, los sueldos de sus trabajadores, la gente va a tener mayor poder adquisitivo y va a demandar más el mercado interno, les va a demandar a ustedes empresarios, y la rueda económica se va a dinamizar. Porque aparte Keynes partía de la teoría de que las clases acomodadas tienden a la eutanasia de la demanda, a la muerte, es decir, tienden a ahorrar y, bueno, no solo las clases acomodadas, pero hay una tendencia al ahorro que complejiza, provoca efectos muy negativos sobre el desarrollo económico. Entonces hay que dinamizar el consumo a costa de tener por ahí déficit fiscal. Esto es lo que planteaba Keynes, que les quiero decir que al sugerir la creación de organismos de planificación, aparece la palabra planificación y algunos se espantan pensando, algunos estudiosos, se espantan pensando que hablamos de comunismo. No, 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 si hay alguien que era defensor del modelo capitalista era Keynes. Bueno, atención con esto, segundo párrafo en la página 252. El abanico de nuevas instituciones económicas y sociales se hizo tan amplio que surgieron una serie de términos para referirlas, ¿sí? Y yo me voy a quedar 1, 2, 3, cuarto renglón. Por ello, los términos economía mixta o estado de bienestar keynesiano resultan más eficaces para designar a los sistemas económicos que emergieron en los centros del capitalismo a partir de 1945. El primero, es decir, economía mixta, alude a la coexistencia, es lo que yo les había leído antes, de dos instancias de regulación económica, el Estado y el mercado, como esferas complementarias que intervendrían en la dinamización de la oferta y la demanda macroeconómicas, asegurando el crecimiento y el pleno empleo. El segundo, estado de bienestar keynesiano, el EBK, refiere tanto a los programas sociales de redistribución por fuera del circuito productivo, estado de bienestar, como a los planes de intervención económica anticíclica, estado keynesiano, y permite identificar dos conjuntos de instituciones cuyo desarrollo sería dispar luego de la crisis de la economía mixta en los años 70. Bien, el párrafo de la página 253 tiene ejemplos de esto de gobiernos tradicionales que representaban sobre todo a los sectores conservadores. Sin embargo, van a impulsar estos programas de economía mixta y estos modelos de estado de bienestar frente al temor de que avanzara el comunismo. Eso es lo que plantea en la página 243. Bueno, después tienen el punto 2, el advenimiento de la economía mixta, lo vuelve profundiza el autor sus ideas o sus presupuestos de hay un objetivo político detrás de la adopción de estos modelos, refiere y recuerda a la Alemania nazi. Profe, Sí, al final, en los años dorados, ¿lograron el pleno empleo? sí, Eso claro no que se logró. se logra. Sí, se logró, pero se logró y eso provocó un bienestar generalizado, sí, sí, sin precedentes.
También va a tener, esto es un texto que no se lee en esta cursada, que es el de Sebastián Rodríguez, pero lo cierto es que ni se les va a requerir para el final. A la larga esa política de pleno empleo va a generar sus propias contradicciones. ¿Por qué? Porque hay tanta posibilidad de encontrar trabajo que es difícil desde el punto de vista de los empresarios contar con mano de obra de manera estable. Los trabajadores iban y venían buscando mejores condiciones, por supuesto, pero esto era un problema para los propios empresarios, pero no son temas que vayamos a abordar en este curso. Bueno, habla entonces de estas cuestiones políticas, ese punto 2, esos rencores de la primera, heredados de la Primera Guerra Mundial, que van a generar y van a dar nacimiento a los modelos totalitarios, fascistas, de Italia, de Alemania, en el mismo Japón. Y en el segundo párrafo de la página 254 el autor dice, allí radicó el principal temor que llevó a que los gobiernos capitalistas ampliaran en adelante sus políticas redistributivas. Era el comienzo de la Guerra Fría, tan estrechamente ligada al auge de la economía mixta como el colapso del sistema soviético en 1991 estaría ligado al avance de la contrarreforma neoliberal. En 1947 había quedado constituida la formación del bloque occidental capitalista por un lado, el socialista del este por el otro, y lo nombra. Y dice, durante 4 décadas la competencia habría de desarrollarse no solo en el terreno militar, sino también en el económico, político e ideológico. En ese contexto, el objetivo principal de los gobiernos capitalistas era impedir el avance del comunismo, para lo cual no solo contemplaban alianzas militares como la OTAN, sino estrategias preventivas que evitaran el crecimiento de los partidos comunistas en el interior de sus países. Como nunca antes, la miseria y la desocupación representaron un peligro para el centro del capitalismo, particularmente en Alemania Occidental, donde la competencia con el otro bloque era muy intensa, claro, tenían el otro país al lado. Perdón, ¿en qué página estamos? Página 254, segundo párrafo. Ah, bueno, muchas gracias, perdón, me había perdido. Por favor. Por la segunda mitad de ese segundo párrafo. Las políticas económicas, dice sobre todo en la Alemania Occidental, en la República Federal Alemana, estaban obligadas a elevar el bienestar de los sectores populares, de un modo ostensiblemente, lo ostensible es a la vista, superior al que pudieran gozar los alemanes del Este. Era la llamada estrategia del imán, en virtud de la cual se esperaba que a largo plazo el nivel de vida occidental ejerciera un efecto magnético sobre los habitantes del otro lado de la cortina de hierro en el mundo comunista. Es decir, que la gente del comunismo se enterara de lo bien que se vivía en el capitalismo. ¿Están ahí? Se me apagó la cámara. Bueno, ahí los veo de nuevo. Sí, profe, te vemos. Ay, menos mal, no, te digo que tengo un día. Bueno, el costo de incentivar los controles estatales y dar mayor cabida a los sindicatos será alto para las fuerzas conservadoras, pero siempre un mal menor comparado con la amenaza que le significaba el comunismo. Ese era el principal temor y se combinaba con otras circunstancias heredadas de la guerra. En los países que habían participado de ella y más aún en los que habían salido victoriosos, los gobiernos elegidos democráticamente no podían desentenderse del bienestar más igualitario que reclamaban los pueblos luego del sacrificio bélico. Paradójicamente, una guerra tan destructiva y degradante de la condición humana en la que habían tenido lugar genocidios tecnificados y el lanzamiento de bombas atómicas sobre poblaciones civiles dejaba para el interior de las naciones un conjunto de instituciones solidarias, planes de racionamiento, control de precios, impuestos a las ganancias o el reconocimiento estatal del principio de igual salario para igual trabajo. Bueno, va explicando una cosa más, después habla de cuestiones económicas, lo seguirán leyendo y yo quiero llegar, para llamarles la atención, en la página 256 el autor comienza la teoría keynesiana y en la
larga, fueron algunas de las denominaciones recibidas por la feliz experiencia del capitalismo central de posguerra. El crecimiento fue notable tanto por su aceleración y su constancia como por los cambios verificados en la producción y en el consumo. Sin embargo, las novedades más salientes se registraron en las transformaciones de índole social. Y ahí les habla de los cambios sociales y culturales que yo ya les conté. Bien, finalmente llegamos al punto 4, la crisis de la economía mixta. Estamos en la página 261. A fines de los años 60, algunos problemas comenzaron a indicar que el curso del capitalismo central no seguiría siendo tan estable. Junto al recalentamiento inflacionario de 1968, se agravaron los conflictos comerciales entre Estados Unidos y la pujante OCDE, que eran los países europeos, los cuales llevaron al colapso de Bretton Woods, que se produjo con la devaluación del dólar en 1971. Es decir, lo que han firmado en Bretton Woods se va a quebrar en 1971 cuando Estados Unidos hace una devaluación, por un lado, sale a emitir billetes sin respaldo, una locura, y por otro lado, la explicación a estas dos políticas de Estados Unidos internacionaliza su crisis, le exporta su crisis al mundo. Estados Unidos tiene que sostener el terrible fracaso de la guerra de Vietnam, ¿sí? Todo ello, sumado a la pérdida de competitividad que venía sufriendo la industria norteamericana, era el anticipo de una depresión generalizada que pasaría a la historia como la crisis del 73. Estos son problemas, como yo les decía antes, estructurales de las economías, problemas profundos, ¿sí? Y esto de la pérdida de competitividad de los productos norteamericanos tiene que ver con que productos de origen europeo y productos de origen japonés, bienes, van a inundar el mercado interno de Estados Unidos y le van a provocar una flor de crisis, y reitero, Estados Unidos le exporta su crisis al mundo. La combinación de inflación y recesión, es decir, esta inflación, resultó novedosa, puesto que hasta el momento ambas variables habían mantenido una relación inversamente proporcional. Era la primera recesión importante después de la Gran Depresión, y si bien sus efectos en la población no serían catastróficos como aquella, el desempleo terminó con la ilusión y la ilusión de prosperidad permanente. ¿Sí? La carrera de precios y salarios activó el conflicto entre empresarios y trabajadores, impulsando que muchos gobiernos ideológicamente no identificados con el neoliberalismo aplicaran restricciones en sus presupuestos, buscando detener la inflación a una costa de generar más desempleo. Bueno, y dice, como suele suceder con casi todos los fenómenos históricos, hay una serie de explicaciones. La primera que ustedes encuentran es en el último párrafo de la 261, a partir del cuarto renglón, los monetaristas. En el tercer párrafo de la página 262 aparece la explicación de la crisis según Van der Bie, que fue una crisis de la economía mixta originada en distintos problemas que su funcionamiento fue generando al entrar en contradicción con los requisitos de partida que el keynesianismo habían considerado imprescindibles, ¿sí? Y habla del excesivo gasto del estado de bienestar. Y en la página 263, en el segundo párrafo, dice la explicación del lado del marxismo, que dice, pueden dividirse entre quienes explican el declive haciendo hincapié en los conflictos verticales y quienes enfatizan los horizontales, ¿sí? Y los nombra. Y finalmente, tercer párrafo, en la 263, el autor dice, para explicar la caída que el capitalismo central sufrió en los años 70, convergen una cantidad de factores económicos y sociales, no nos podemos quedar con una sola explicación. Sin embargo, volviendo a la perspectiva histórica que sugerimos al comienzo del capítulo, no debe desestimarse el declive de los principales factores políticos que en la posguerra habían apuntalado la economía mixta. Dice, ojo, ya no está el peligro, o por lo menos en los 70 no estaba el peligro del avance de un gobierno de tipo fascista o el mismo comunismo que ya tenía sus propias problemáticas. No es lo mismo que en los años 40 o 45 en adelante. Bueno. ¿Nada más? No, sí, esto lo vamos a leer porque no entra el texto de Rodríguez. En la página 264 dice el desguace. El desguace es desmantelamiento.
relativo del estado de bienestar keynesiano que tendrá lugar a partir de entonces, a partir de los años 80, desde mediados de los 70 en el marco de la crisis y en los 80, estará acompañado por la deslocalización industrial del capitalismo noratlántico en busca de los baratos y disciplinados recursos laborales disponibles en Asia Oriental, esta cuestión de las empresas buscando lugares de mayor rentabilidad, la transnacionalización financiera, las economías offshore fuera de borda, es decir, los paraísos fiscales, esos lugares a donde hay grandes fortunas, total no hay control impositivo, así como una primacía del capital financiero sobre el productivo, que con el tiempo dará lugar a un pico histórico de concentración de la riqueza planetaria. Bueno, ¿alguna pregunta del texto de economía mixta? ¿No? ¿No hay preguntas? No se me habrán dormido, ¿no? Yo que no los veo. No, profe, está todo claro. Yo la que no había entendido ya la entendí cuando lo leíste. Esa parte justo no la había leído. Bueno, No sé por qué. menos mal, Melina. Bueno, Gracias. mientras tanto pueden pensar preguntas y como siempre los invito, las pueden poner en el foro. Nos queda marcar algo del capítulo de Agustín Weidler. ¿Se acuerdan de Weidler? Nosotros vimos Taylorismo y Fordismo. Habíamos abandonado el capítulo de Weidler en la página 149. Bueno, para esta segunda parte de la cursada hay que leer desde la página 150 en adelante, ¿sí? Y es muy importante el punto 4 de Agustín Weidler, ¿no? Donde da todo un contexto de esta crisis, de este modelo de organización de la producción y del trabajo, llamado, sea el Taylorismo o sea el Fordismo. Esa crisis de este modelo, de esta forma de organizar la producción y el trabajo, se va a dar a partir de los inicios de la crisis del petróleo y va a provocar el advenimiento. A ver, Aldana dice, no llegó a notar lo que había dicho de la redistribución hacia arriba al principio del texto. Bueno, yo no sé qué dije, pero voy a tratar de recordar. Los gobiernos, lo que dice el autor al principio del texto es, el último cuarto del siglo XX, o estos años que van del 45 al 73, son años de grandes cambios, cambian las relaciones internacionales, hay un avance científico-tecnológico sin precedentes, hay cambios sociales y culturales, pero lo que no cambia es la existencia de países ricos y países pobres. Esa es una. Lo que puedo haber dicho de la redistribución hacia arriba es que el autor describía que gobiernos de tradición conservadora que históricamente han beneficiado y benefician sus propios intereses, que son los intereses de los sectores más ricos, con una redistribución hacia arriba, durante los años dorados del capitalismo, en cambio, van a impulsar planes de redistribución más equitativa, más igualitaria de la riqueza, ¿sí? ¿Para qué? Para que los sectores medios y sobre todo los sectores populares disfruten también de las bondades del capitalismo. Eso por ahí es lo que dije, Aldana. Bueno, muy bien. Entonces les decía, del texto del toyotismo, no a vos, Aldana, por tu pregunta, del texto del toyotismo, ¿sí? El autor en esa página 150 habla de la crisis del Fordismo-Taylorismo, describe este mundo que va impulsándose en un sector que va impulsando, que va beneficiando al capital más transnacionalizado y que se caracteriza por un mundo en donde las operaciones financieras son las que dominan todo. Esto que va a pasar a partir de mediados de los años 70 en el marco de la crisis del petróleo, va a provocar por parte de los países del mundo occidental la adopción de un nuevo tipo, de una nueva forma de organizar la producción y el trabajo, que se conoce con el nombre de toyotismo, ¿sí?
La denominación toyotismo u onismo por Taichi Ono, no importa el nombre, que era un ingeniero japonés, que es el que ideó esta nueva dinámica al interior de las fábricas, será un modelo adoptado por los que se generalice en los países capitalistas en el marco de la crisis del petróleo, ¿sí? En los años 80, por supuesto, y se van a mantener, pero que ha nacido en Japón, ¿sí? En el mundo fabril japonés, en los años 50, con la particular situación en la que se encontraron los japoneses después de su recuperación económica, ¿sí? Los japoneses se encontraron en los años 50 con un mercado, con una demanda muy fluctuante, con muchos vaivenes. No les servía entonces la producción fordista, esta que era la producción en serie de bienes estandarizados y haciendo stock, ¿no? Guardando, no. Eso ya no daba, no servía para este mundo tan fluctuante, y entonces idearon otra forma de organizar la producción y el trabajo. La denominación toyotismo porque se aplicó primero en la fábrica Toyota, que a esa altura hacía rato que era fábrica de autos, pero quiero decirles que la Toyota comenzó como una fábrica textil. La concepción toyotista de la organización de la producción y el trabajo es justo lo opuesto del fordismo, chicos, ¿sí? Se produce solamente lo que se vende. Es la estrategia, se la llama la estrategia del stock cero. Esa es la denominación. Producen solamente lo que se vende, no hay stock. Los trabajadores toyotistas son trabajadores polivalentes. Quiere decir que son trabajadores muy preparados que asumen responsabilidades en el lugar de trabajo, en el marco de la producción, y toman decisiones, y que son muy preparados, muy calificados porque tienen que tomar decisiones a lo largo del proceso productivo. Y si ustedes me dicen, bueno, pero con el trabajador toyotista va a desaparecer el trabajador descalificado, no, ese se va a mantener y a ese se le va a pagar muy poco. No todos son trabajadores toyotistas. Habrá un mayor control al interior de las fábricas y habrá una importante reducción de personal. Es la estrategia, como la denominó Taichi Ono, ingeniero japonés, de la fábrica desierta, ¿sí? La Toyota, para lograr imponer el toyotismo, es decir, esta nueva forma de organizar el trabajo y la producción en la fábrica, despidió a miles de trabajadores. A cambio, ¿qué negociaron los líderes sindicales? Negociaron para los que se quedaban empleo vitalicio, es decir, de por vida, jubilaciones, bueno, una serie de beneficios, pero despidió a más de 1.500 trabajadores. Bueno, página 152, estas páginas están, el autor Weidler escribe, Agustín escribe con mucha metáfora. Ustedes evidentemente no van a estudiarse esas metáforas, sino las explicaciones más generales. En la página 152 habla de... Sí, Melina. Una pregunta. Viste que, no sé si viste por el campus, que hay como 2 cuestionarios de este texto. No sé si había que responder las preguntas, la 5, la 6, la 7 y la 8 del primer cuestionario o del segundo que subieron. Porque en el segundo que subieron faltaba una pregunta. Claro, en realidad, Melina, vos tenés de este texto algunas preguntas, algunas consignas que refieren, que refieren en concreto, ahí está, a la primera parte del texto, y otras consignas que refieren a la segunda parte del texto, ¿sí? No es que sean 2 guías de lectura diferentes. La guía de lectura es la número 7. Para la primera parte del texto, es decir, para la parte de Taylorismo y Fordismo, las consignas son la 2, la 3, la 4, ¿sí? Y después, las que refieren a la parte de toyotismo son la 6, la 7,
la 8. ¿Sí? Y esto tiene que ver con algo que me preguntaban de las explicaciones sobre las miradas sobre el toyotismo. Nadie les va a preguntar qué dijo Coriat o qué dijo Braverman, diversos estudiosos que nombra Weiler en su texto para decir, bueno, tales consideran que el toyotismo es algo muy positivo y tales otros consideran que el toyotismo es algo muy negativo. Ustedes lo que tienen que saber es qué dice la interpretación negativa sobre el toyotismo y qué dice la interpretación positiva, la mirada positiva sobre el toyotismo. ¿Sí? Esas son las consignas que tenían que tener en cuenta. Ok, gracias, profe. No, de nada. Entonces, en las páginas 152 hasta la 154 tienen la explicación primero de lo que es el toyotismo y finalmente un punteo, ¿no? Un listado de ítems, presenta las siguientes características. Y ahí lo tienen y se van a dar cuenta que es algo bien diferente a lo que es el fordismo. ¿Sí? Bueno, yo voy a dejar hasta acá porque necesito recuperarme un poco antes de la primera clase, antes de la segunda clase, porque como les decía cuando arrancamos, hoy empecé 6 menos cuarto con la casa inundada, así que hoy estoy un poco cansada. Voy a retomar esto del toyotismo, alguna explicación, si tienen dudas, para el sábado en el encuentro sincrónico, vía foro, foro sincrónico como siempre, que quedo atenta a sus consultas. Les voy a poner alguna explicación de toyotismo, no puse todavía en el campus, ¿no? Explicación de toyotismo, o sí, no me acuerdo. A ver si alguien me quiere decir. ¿No? Perfecto. Bueno, les voy a poner algo de toyotismo y nos vamos a estar encontrando el miércoles que viene. Miércoles que viene es día 2. Bueno, el miércoles que viene, yo les había dicho el 2, la evaluación formativa. La evaluación formativa la voy a subir el sábado, el otro sábado. Entonces, miércoles 2. Sí, lunes 30, martes 1, miércoles 2, jueves 3, viernes 4, sábado 5. Sábado 5 de diciembre. El 5 del 12 les voy a subir la evaluación, la segunda evaluación formativa. Y van a tener tiempo hasta el martes, a ver, sábado 5, domingo 6, lunes 7 de diciembre, ¿es así? ¿Sí? Ok. Bueno, van a tener tiempo hasta el martes cae 8, sí, y es feriado y lo siento, pero yo tengo que tener las evaluaciones para poder corregirlas, porque se va terminando el cuatrimestre y el sábado siguiente, ahí sí, tengo que tomar algunos recuperatorios. El martes hasta el martes 8 de diciembre a las 20. Hasta las 20 horas del martes 8 de diciembre. ¿De acuerdo? Me lo voy a anotar para no meter la pata, porque tengo que tener tiempo de corregir. Nosotros el día miércoles 9 nos vamos a encontrar en clase. Entonces el 5 del 12 y luego hasta el martes 8 a las 20. El miércoles 9 de diciembre nos vamos a encontrar, vamos a hacer nuestro habitual encuentro virtual de los días miércoles, porque les tengo que dar algunas indicaciones para el final. Y después, por supuesto, si necesitan algún otro encuentro, me avisan, siempre tenemos el miércoles 16. Ustedes siguen, profe, si llega a haber recuperatorio para alguno de los parciales, ¿cuándo sería eso? Sería desde el... Acordate que son evaluaciones formativas, no las podemos llamar parciales, pero miércoles 9, el miércoles 9, jueves 10
viernes 11, el sábado 12. Ahí les subiría a quienes tienen que recuperar alguna de las 2 evaluaciones formativas. ¿Sí? El sábado 12. Sí, sí. Bueno, suficiente por hoy, chicos. Miércoles próximo nos estamos encontrando con el texto de Capitalismo Neoliberal. El texto de Capitalismo Neoliberal es el texto que comienza en la página 303. Sus autores son Fernando Pita, Ezequiel Sirling. ¿Sí? Bueno, les voy a dar, por otro lado, les voy a subir al campus algunas consideraciones, así algunas ideas fundamentales de Estado neoliberal, de toyotismo, y también ya les voy a poner algo de Estado neoliberal. ¿De acuerdo? Las preguntas y los comentarios que se les... Sí, sí. Sí, será Matías, pero sí. Las preguntas que se les ocurran para hacerme, me lo ponen en el campus, ¿sí? El texto de Capitalismo Neoliberal, ese que ahí el compañero puso las páginas. Ezequiel Sirling, Fernando Pita, El capitalismo neoliberal. ¿Sí? Eso es lo que hay que leer para la clase próxima. Bueno, chicos, nada, los voy a dejar. Por favor, entonces, tengan a bien. Sí. ¿Qué preguntas respondemos del texto del neoliberalismo? Del texto del neoliberalismo... es la guía de lectura 15. Y van a responder la consigna 1 de la guía de lectura 15, el capitalismo neoliberal. Consigna número 1. Consigna número 2. Y consigna número 4. 1, 2 y 4. ¿De acuerdo? Bueno, jóvenes, los despido. Que tengan buena jornada, me escriben, que anden bien. Hasta la próxima. Chao, profe. Adiós, profe, adiós. gracias. No dejen de preguntar por el foro,